Hola, hoy te traigo una historia del pasado que todavía resuena en el presente. Un imperio que organizó el trabajo, la comida y la vida de millones de personas sin usar dinero. El Tahuantinsuyo. Durante el siglo XX muchos dijeron que los incas habían creado una forma de comunismo andino. Esta historia recorre esa idea, entre la historia real, los mitos modernos y el poder que aún se esconde en las montañas. Imagina esto. Lima, años 20. Una ciudad polvorienta, dividida entre los que mandan y los que obedecen. Allí vivía un hombre raro. Cojeaba por una enfermedad de niño, tenía cara de pensador y vivía escribiendo como si se le fuera la vida en ello. Se llamaba José Carlos Mariátegui. Él había visto cosas. Estuvo en Europa cuando nacía la Unión Soviética, cuando Mussolini marchaba por las calles con su camisa negra y cuando los obreros soñaban con cambiar el mundo. Volvió al Perú con una pregunta molesta en la cabeza. ¿Por qué nuestro socialismo tiene que parecerse al de Europa si aquí todo es distinto? Y entonces miró hacia atrás, hacia los Andes, hacia los campesinos que vivían como vivieron sus abuelos, trabajando juntos la tierra, compartiendo lo que cosechaban, obedeciendo a autoridades que se llamaban curacas o ayllus. Y se le ocurrió una idea peligrosa. ¿Y si el comunismo ya había existido en Perú hace siglos? ¿Y si los incas habían sido los primeros comunistas del continente? Esto es un hecho verídico. Mariátegui escribió que los incas, con su sistema de comunidad y reparto de tierras, con su organización colectiva del trabajo, eran una especie de socialismo andino, que no era necesario copiar a los rusos porque en los Andes ya existía algo mejor, el ayllu, la comunidad indígena donde todos trabajaban y comían juntos. Pero claro, Mariátegui idealizó mucho. Nunca visitó todas esas comunidades que tanto alababa. Vivía en Lima y escribió desde la ciudad. Aún así, su idea fue poderosa. En vez de ver a los indígenas como atrasados, los veía como herederos de una sabiduría colectiva, como la base de una revolución distinta, con raíces profundas en la tierra. Y así, mientras el mundo discutía sobre Marx y Lenin, en Perú había un hombre que escribía que el futuro estaba en mirar al pasado, en los andenes, en los quipus, en las fiestas comunales, en los incas. Imagínate vivir en un mundo sin dinero, sin propiedad privada, sin bancos, donde la tierra no era de nadie, o mejor dicho, de todos, donde tu apellido no importaba tanto como a qué comunidad pertenecías. Ese mundo existió. Se llamaba ayllu. El ayllu era la unidad básica de vida en los Andes antes y durante el Imperio Inca. No era solo un grupo de familias, era una red de cooperación, una alianza entre personas que se consideraban parientes aunque a veces no lo fueran. Compartían tierras, cosechas, trabajo y hasta fiestas. Esto es un hecho verídico. El ayllu asignaba parcelas a cada familia, pero la tierra seguía siendo de la comunidad. Todos trabajaban juntos en lo que se llamaba minca, trabajo colectivo sin paga, y nadie se moría de hambre mientras hubiera fuerza para sembrar. Y aquí es donde José Carlos Mariátegui se entusiasmó. Para él, el ayllu era la prueba de que los indígenas sabían vivir en comunidad sin necesidad de capitalismo ni propiedad privada. Era como un comunismo andino antes de Marx. Pero no todo era tan simple. Los incas que tomaron este sistema y lo expandieron por el imperio, también lo usaron para controlar. Dividieron a la población en aylus para poder contarlos, movilizarlos y hacerlos trabajar donde el Estado necesitaba. Los aylus eran útiles para los incas porque los hacían legibles, administrables, obedientes. Y aunque los aylus protegían a sus miembros, también tenían reglas duras. Si no cumplías con tus deberes comunales, podías ser excluido. Si nacías en un ayllu pobre, probablemente morirías igual de pobre. Igualdad sí, pero hasta cierto punto. Lo que hizo Mariátegui fue tomar lo más bello del ayllu, la idea de comunidad, de ayuda mutua, de tierra compartida, y convertirlo en símbolo de resistencia frente al capitalismo individualista. Idealizó ese mundo, lo pintó con los colores de la esperanza. Pero en realidad el ayllu era muchas cosas a la vez. Una familia extensa, un sistema económico, una estructura de poder y una forma de sobrevivir en un mundo duro. Era cooperación, pero también jerarquía. Era solidaridad, pero también obediencia. En resumen, no era ni utopía ni tiranía de los Andes. El sol nacía sobre una ciudad que parecía diseñada por los dioses. Cusco, el ombligo del mundo, como decían los incas. Pero si bajamos del mito a la piedra, veremos que el Tahuantinsuyo, el imperio inca, no era tan igualitario como algunos soñaron.
A primera vista, todo parecía funcionar con una perfección casi matemática. Los caminos conectaban miles de kilómetros. Los depósitos estaban llenos de comida. El Inca repartía mantas, maíz y coca como si fuera un padre generoso. Pero aquí viene la verdad. La igualdad incaica era una ilusión cuidadosamente construida. Esto es un hecho verídico. Geólogos han demostrado que las regiones más cercanas a Cusco, el corazón del imperio, no recibían el mismo trato que las regiones más alejadas. En los valles fértiles del sur, por ejemplo, como el Valle Sagrado, los incas construyeron enormes terrazas agrícolas, canales de riego, templos monumentales. Mientras tanto, en las zonas de altura o las provincias distantes, apenas se veían caminos y centros administrativos menores. La redistribución existía, sí, pero era selectiva. El Estado no ayudaba a todos por igual. Invertía más en los lugares ricos o estratégicos y en los pueblos más rebeldes. Les daba más chicha, más regalos, más vigilancia. No por amor, sino por conveniencia. Y Cusco no era una ciudad de iguales. Estaba dividida en dos mitades, Hanán y Urín, los de arriba y los de abajo. Las panacas reales, linajes de sangre noble, dominaban la política, la economía y hasta la religión. La riqueza circulaba, pero no hacia abajo. Circulaba en círculos cerrados. Los ayllus del campo trabajaban para sustentar a esta élite urbana. En teoría, el Inca era el protector del pueblo. En la práctica, era el dueño de las decisiones y los recursos. No había propiedad privada, pero tampoco libertad individual. Entonces, ¿por qué tantos pueblos aceptaron este dominio? Porque el imperio incaico, más que imponer con violencia, aunque también lo hacía, convencía con símbolos, fiestas, regalos, promesas. Te construían un templo, te traían cerámica fina, te invitaban al banquete, hacían sentir parte de algo grande. Era propaganda con sabor a maíz y funcionó hasta que llegó el choque con Europa. Pero eso es otra historia. Cuando uno escucha que los incas repartían comida, ropa, chicha y hasta coca entre sus súbditos, la idea de un estado generoso y socialista aparece rápido en la cabeza. Pero espera, ¿lo hacían por igualdad o por poder? Los incas dominaban un territorio enorme, lleno de pueblos distintos que hablaban lenguas diferentes, comían cosas distintas y hasta adoraban a dioses diferentes. Para mantener unido ese rompecabezas, tenían que hacer algo más que mandar soldados. Tenían que convencer, y eso lo hacían repartiendo. Cuando llegaban a una nueva región, construían un calanca, una gran sala ceremonial y organizaban un banquete. El jefe local recibía aríbalos llenos de chicha, túnicas finas llamadas unku, joyas, coca, herramientas. No era un regalo, era un mensaje. Mira lo que te damos si estás con nosotros. Los hallazgos arqueológicos muestran que estos objetos de élite eran distribuidos estratégicamente en las zonas más conflictivas. A más rebelión, más chicha. A más lealtad, más presencia del Estado. Por eso la redistribución incaica no buscaba crear igualdad, buscaba fidelidad. Y esto también se aplicaba al trabajo. Todos debían cumplir con el mita, el sistema de trabajo obligatorio para el Estado. Pero no era solo trabajo, era un ritual político. Con tus manos labrabas caminos, construías tambos, cultivabas las tierras del Inca. Y a cambio, el Estado te daba comida y protección. O al menos eso decía. En realidad, la mita servía para construir el poder del imperio. Los mejores artesanos eran enviados a trabajar lejos, los mejores constructores edificaban fortalezas en zonas clave. Todo el sistema era un gigantesco trueque. Tú das tu fuerza, el Estado te da pertenencia o dependencia. Por eso, cuando miramos al Tahuantinsuyo, no estamos viendo un socialismo primitivo, sino un Estado imperial que sabía muy bien cómo usar la reciprocidad como forma de control. Tahuantinsuyo era un imperio sin dinero, pero no sin riqueza. Su moneda era el trabajo, su sistema, una maquinaria perfectamente aceitada por millones de brazos. Todos, desde el más pobre hasta los nobles menores, debían cumplir con la mita, el tributo de trabajo al Estado. No se pagaba con oro, sino con tiempo, fuerza y sudor. Se construían caminos, terrazas, fortalezas, templos, y a cambio el Estado alimentaba a los trabajadores, les daba herramientas, cobijo, a veces hasta fiestas. La mita no era un castigo, sino un deber sagrado. Se hacía por turnos, con una precisión admirable. Mientras unos labraban andenes, otros tejían túnicas y otros trasladaban sal o maíz de un extremo del imperio al otro. Nada era al azar. El imperio era un inmenso calendario de trabajo. Pero el sistema no se detenía ahí.
Si el Estado necesitaba más manos en una región, aplicaba otro método, el Micmac. Familias enteras eran trasladadas desde sus tierras hacia zonas nuevas. Se trataba de un traslado forzoso pero disfrazado de misión imperial. Los Micmac-Kuna, como se llamaban, eran agricultores, pastores o artesanos, ubicados estratégicamente para producir donde hacía falta o para asentar presencia en zonas rebeldes. Eran colonos del imperio, piezas humanas del tablero incaico. Algunos de ellos prosperaban. Muchos no volvían jamás a su ayllu original. Sus hijos nacían en tierras ajenas, hablaban otra lengua, adoraban otras huacas. Así, el imperio diluía las identidades locales y tejía una nueva red de lealtades. La Mita y el Micmac no fueron herramientas de igualdad, sino de orden. Cada persona era útil en tanto servía al conjunto. Era un sistema eficiente, sin duda, pero también exigente, rígido, controlado hasta el detalle. En el centro de esta red no estaba un pueblo unido, sino un poder que sabía cómo convertir el trabajo en lealtad, el movimiento en control, la distancia en presencia. El Inca no gobernaba con miedo, gobernaba con trabajo. La plaza estaba llena. Llegaban desde los andenes, desde los tambos, desde los caminos del Capacñán, hombres con túnicas simples, mujeres con trenzas negras y vasijas de barro. Todos esperaban lo mismo, la señal de inicio del banquete. En el centro, bajo un toldo de tejidos coloridos, se alzaban los funcionarios del Inca. Detrás de ellos, en fila perfecta, los aríbalos. Vasijas altas, delgadas, de cuello estrecho y panza redonda, llenas hasta el borde con chicha de maíz. No era solo bebida, era símbolo, era promesa. La chicha era el lubricante político del imperio. No había negociación ni conquista sin ella. En cada encuentro con nuevos pueblos, los enviados del Inca ofrecían primero este licor espeso, fermentado en los almacenes del Estado. Servido en vasos decorados con iconografía imperial, se entregaba como quien da la mano o el lazo. El Inca no imponía su autoridad con castigos al principio, la imponía con generosidad. Repartía túnicas finas, comida de almacenes estatales, herramientas, adornos. Pero cada don llevaba consigo una deuda, un gesto de subordinación. Quien aceptaba la chicha aceptaba también el orden. La reciprocidad era un arte político, no era entre iguales. El Inca daba más, pero también exigía más. Era un acto de poder, no de caridad. Las comunidades que eran leales recibían más regalos, más obras, más fiestas. Las que dudaban, esperaban o eran disciplinadas. Los registros arqueológicos muestran que los pueblos más lejanos, los más difíciles de controlar, recibían los mayores regalos del Estado. Y esos regalos venían con templos nuevos, caminos trazados, almacenes repletos, todo en nombre del Inca. Pero esos banquetes no eran eternos. Cuando la chicha se acababa, venía el turno de la Mita. El trabajo empezaba al día siguiente. Las mismas manos que alzaban el vaso, alzaban luego la azada. Así funcionaba la política inca: dar para obligar, beber para obedecer, y en esa lógica el poder se volvía una fiesta, pero una fiesta con reglas claras y con dueño. No todos los pueblos del imperio vivían bajo el mismo sol. Desde Cusco los caminos irradiaban como venas, pero no todos llevaban la misma sangre. El corazón del imperio, el Valle del Cusco, estaba repleto de obras, rituales y monumentos. Allí la arquitectura era impecable, las plazas amplias, los templos resplandecientes. La presencia del Inca se sentía en cada piedra. Era el centro sagrado y político del Tahuantinsuyo. Pero al alejarse, la cosa cambiaba. En algunas regiones, los incas se mostraban con todo su esplendor. Construían grandes centros administrativos como Huánuco Pampa o Atunchauxa, y desplegaban almacenes, templos y caminos de alto nivel. Allí instalaban a sus mejores arquitectos, los llamados Micmac-Kuna, para dejar su huella en piedra. El mensaje era claro: aquí manda el Inca. En otras zonas, sin embargo, eran más discretos. En vez de imponer su poder directamente, se aliaban con jefes locales, les ofrecían prestigio y los convertían en gobernadores a nombre del imperio. Les daban símbolos del poder inca, ropas, vasos ceremoniales, estatus, pero no intervenían demasiado en la vida diaria. La apariencia del orden bastaba. En lugares aún más lejanos, el control era casi simbólico. Se construía una pequeña posta, un camino secundario, algún depósito de paso. A veces ni eso. Lo importante era que el mensaje llegara: el Inca sabe que existes. Las excavaciones en sitios como el Abra y Cachiyuyo de Yampos muestran estas diferencias. Mientras en unos, la presencia inca transformaba todo: la arquitectura, la economía, la organización social,
En otros, los locales seguían con sus prácticas, pues simplemente adaptándose al nuevo escenario. Era un imperio pragmático. No buscaba uniformidad, sino eficiencia. No pretendía borrar culturas, sino integrarlas de forma que sirvieran al centro. Donde había recursos valiosos como el cobre, el control era directo. Donde había riesgo de rebelión, los regalos eran más abundantes. Donde no había ni una cosa ni la otra, el Inca pasaba como una sombra. Cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, no solo se llevaron oro, también se llevaron palabras. Y con ellas construyeron una imagen del imperio que ha sobrevivido más que sus templos. Los cronistas escribieron con asombro, miedo, admiración. Algunos, como Garcilaso de la Vega, eran hijos de españoles y nobles incas. Otros eran soldados, frailes o burócratas. Cada uno contó su versión, y ninguna fue neutral. Los documentos coloniales describen al imperio como un sistema perfecto, sin pobreza, sin crimen, con trabajo ordenado y comida para todos. Un paraíso sin propiedad privada, una utopía dorada en las montañas. Esta imagen fue útil. Idealizar al Inca servía para justificar el dominio español, como si dijeran, vinimos a reemplazar un orden antiguo, glorioso pero vencido. Con el tiempo, estas crónicas fueron recogidas por viajeros, historiadores y pensadores modernos. Y así nació la idea del socialismo incaico, que más tarde retomaría José Carlos Mariátegui y otros intelectuales del siglo XX. Pero cuando los arqueólogos empezaron a excavar, encontraron otra historia. Sitios como el Valle Sagrado, el Abra o el Colca mostraron que la administración inca no era tan uniforme ni tan equitativa como decían los libros. Había zonas ignoradas, otras sobredesarrolladas, comunidades que se beneficiaron y otras que simplemente fueron absorbidas. La realidad era más fragmentada, más humana. La arqueología desenmascaró la ilusión de un Estado completamente centralizado. La evidencia física reveló un imperio hecho de decisiones estratégicas, no de principios morales. Un imperio que a veces protegía, a veces explotaba y muchas veces negociaba. Los cronistas vieron lo que quisieron ver o lo que pudieron entender, y los políticos del siglo XX completaron el cuadro con su propia esperanza. Entre ambos extremos, la historia real quedó atrapada como en un espejo roto. Cada fragmento refleja algo distinto. Ninguno da la imagen completa. Pero en el fondo de todos esos reflejos aún brilla la silueta del Inca. No como héroe comunista ni como tirano imperial, sino como una figura poderosa, compleja, imposible de encerrar en una sola palabra. No hay fórmulas fáciles cuando se habla de imperios. El Tahuantinsuyo fue muchas cosas a la vez: orden y violencia, abundancia y desigualdad, fe y cálculo. Lo que no fue es una utopía comunista. Y sin embargo, durante el siglo XX, muchos vieron en los incas una promesa interrumpida, un modelo distinto al del capitalismo que arrasaba los Andes con minería, hambre y olvido. Un ejemplo ancestral de cómo vivir sin propiedad privada, sin competencia, sin pobreza. Los incas redistribuían bienes, organizaban el trabajo colectivo, cuidaban de sus depósitos de comida como si fueran reservas para el pueblo entero. Pero no lo hacían por solidaridad, lo hacían por control. La chicha, el maíz, las túnicas, los caminos, todo era parte de una red de poder cuidadosamente tejida. Una red que obligaba, que absorbía, que exigía lealtad a cambio de orden. El sistema funcionaba, era eficaz, pero no era igualitario, no lo era ni siquiera en Cusco, donde las panacas gobernantes se repartían el prestigio y los privilegios como quien reparte un botín entre pocos. José Carlos Mariátegui transformó esa historia en bandera. Vio en el pasado indígena una semilla para un futuro diferente. Su sueño fue hermoso y su error también humano. Idealizó. Convirtió un sistema de dominación en símbolo de esperanza. Hoy ese mito sigue vivo. Lo vemos en libros, en discursos políticos, en las comunidades que se organizan todavía en torno a la Minca y la Aini. No porque sean réplicas del pasado, sino porque resisten. Porque aún en medio del olvido, los pueblos andinos recuerdan, el imperio incaico no fue comunista. Pero dejó en la memoria colectiva una imagen de lo que pudo ser un mundo sin codicia. Una imagen borrosa, fragmentada, contradictoria, pero